Bueno, empecemos a repasar un poco. Refresquemos la memoria. ¿Qué es un sustantivo? ¿Se acuerdan? Un sustantivo es una clase de palabra que denomina un objeto, un lugar o una persona, y cumple función de sujeto u objeto dentro de una oración. Recuerden que en inglés hay distintas clasificaciones de sustantivos. Por ejemplo, como vimos en la página 39 del módulo, están los comunes y los propios, los concretos y abstractos, y los contables e incontables. Como vemos en la diapositiva, a modo de ejemplo, tenemos home o pencil como comunes, mientras Dr. Evans o John como propios. Otra cuestión importante, aparte de su clasificación, es cómo reconocerlos. Podemos reconocer muchos sustantivos por sus terminaciones. Estas terminaciones se denominan sufijos. Agregados al final de una palabra o raíz, la transforma en sustantivo. Por ejemplo, como vimos de vuelta en la página 39, si al adjetivo slow, lento, le agregó el sufijo ness, se transforma en el sustantivo slowness, lentitud. Por eso es que los sufijos cumplen un papel fundamental en el momento de reconocer un sustantivo. No nos olvidemos que el sustantivo también puede adoptar la forma del gerundio, el cual reconocemos por su terminación ing. Por ejemplo, the recent scientific findings were quite surprising. Los recientes descubrimientos científicos fueron bastante sorprendentes. Otro tema importante era el plural de los sustantivos. Podemos decir que tenemos una regla general donde le agregamos una S al final del sustantivo y varias excepciones a esa regla general, como por ejemplo los sustantivos terminados en Y precedida por consonante cambian su terminación por IES. Por ejemplo, en el caso de la palabra injury, la Y se reemplaza por IES y nos queda la forma plural injuries, lastimaduras. Por último, y como para ya ir empezando con el tema de la clase de hoy, podemos decir que los sustantivos se pueden dividir entre contables e incontables. Los primeros pueden tener singular y plural, por ejemplo, child y children. Ahora bien, ¿cómo distinguimos a los sustantivos incontables? Los sustantivos incontables solo tienen forma singular, y para contabilizarlos es necesario utilizar alguna medida. Veamos el siguiente ejemplo. I don't have any money. No tengo nada de dinero. Empecemos con el tema de la clase, la frase nominal o noun phrase. ¿Qué es una frase nominal? Si observan en la página 43 del módulo, van a encontrar un cuadro explicativo muy claro. Podríamos definir la frase nominal como una secuencia de dos o más palabras, cuyo núcleo es el sustantivo. A su vez, una frase nominal puede tener uno o más núcleos. Observemos los ejemplos a continuación. A very difficult question. Una pregunta muy difícil. Surgeons and physicians. Cirujanos y médicos. En estos ejemplos podemos observar dos frases nominales distintas. En la primera, el núcleo es el sustantivo question, mientras que en la segunda encontramos dos núcleos, surgeons y physicians. Identificación del núcleo. Si identificamos correctamente el núcleo de una frase nominal, vamos camino a una correcta interpretación de la frase en su totalidad. Teniendo en cuenta que en inglés el orden de las palabras suele ser el inverso respecto a su equivalente en español, para llegar a una interpretación correcta, debemos partir de su núcleo, recuperando luego el significado de las palabras que le preceden. Por ejemplo, en la frase nominal a group practice, practice es el núcleo, y para arribar a su correcta interpretación, debemos realizar una lectura inversa, una práctica grupal, que no es lo mismo que un grupo de práctica. Recuerden que la frase nominal puede tener más de un núcleo, como vimos anteriormente. Por ejemplo, en high fever and nausea are common symptoms.
En este caso, la frase nominal high fever and nausea tiene dos núcleos, fever y nausea. En Inglés 1 vamos a trabajar mucho sobre cómo identificar el sustantivo en una oración. Es de gran importancia identificarlo correctamente para arribar a una adecuada interpretación. Veamos más ejemplos. Por ejemplo, the entire treatment, el tratamiento entero. En este caso, treatment es el núcleo de la frase nominal the entire treatment y a su vez es el sustantivo. Otro ejemplo, a hospital physiotherapist, un fisioterapeuta hospitalario. De vuelta, en a hospital physiotherapist es el núcleo, el sustantivo de la frase nominal a hospital physiotherapist. Otro ejemplo más. Recuerden que acá cuanto más ejercitación hagamos, más sólido nos va a quedar y más fácil de identificar en un futuro esta idea del núcleo de una frase nominal. Otro ejemplo, el sistema de salud pública. The public health system. Al revés, ¿no? The public health system, el sistema de salud pública. El núcleo de the public health system, ¿cuál será? System. Y todo lo que viene antes del núcleo, the public health system, lo que hace es modificar a system. My lower extremities, mis extremidades bajas. De vuelta, ¿cuál sería el núcleo de esta frase nominal? My lower extremities. Extremities. En estos ejemplos, lo que podemos ver es que están al final, ¿sí? Al final de la frase nominal encontramos el núcleo, la misma, el sustantivo, que es modificado por las palabras que lo anteceden. En este caso, my lower, mis extremidades bajas. En los ejemplos que siguen van a ver sickness and diarrhea. Sickness podría ser traducido como enfermedad, malestar, náuseas y diarrea. Y men and women, hombres y mujeres. En estos ejemplos lo que analizamos es que la frase nominal tiene dos núcleos. En el primer ejemplo, sickness and diarrhea, que están en azul, sickness es un núcleo y diarrhea es otro núcleo. En el segundo ejemplo, men and women, men es un núcleo y women es otro núcleo dentro de la misma frase nominal. Estos núcleos, miren, están coordinados por la palabra, por el conector and. Los modificadores complementan el significado de un sustantivo. Esto significa que le agregan información al sustantivo. Los artículos y adjetivos son modificadores directos del sustantivo y se encuentran a la izquierda del mismo. Según la posición de los modificadores, podemos hablar de pre- o post-modificación del sustantivo. El sustantivo con frecuencia es acompañado o modificado por un artículo, a, an, the, un adjetivo posesivo, my, your, their, etc., un adjetivo calificativo, difficult, entire, lower, etc., y también por un sustantivo, por ejemplo, emergency room. Miremos estos ejemplos. Back, ¿qué es back? Espalda. A back le podemos agregar el premodificador lower, que es baja, y nos queda lower back, espalda baja. A su vez, le podemos agregar el adjetivo posesivo my, también como premodificador, y nos queda my lower back. Pero en los tres ejemplos, ¿sí?, la frase nominal mantiene como núcleo la palabra back, el sustantivo back. Otro ejemplo.
doctor, a famous doctor from Mar del Plata, un doctor famoso de Mar del Plata. En este caso, sucede lo mismo. La palabra doctor se mantiene como núcleo de las 4 frases nominales. El núcleo no cambia, ¿sí? A pesar de que le fuimos agregando desde premodificadores como famous, como el artículo indefinido a famous, hasta postmodificadores como from Mar del Plata. Recuerden que los postmodificadores, que los vamos a ver más adelante, están, digamos, después del núcleo, ¿sí? Y son introducidos por una preposición que hace justamente que rompe la frase nominal. Entonces, en el ejemplo a famous doctor from Mar del Plata, lo que tengo en esa frase nominal es 2 frases nominales adentro de la misma. ¿La ven? Por un lado, a famous doctor, y por otro lado, Mar del Plata. Y tengo 2 núcleos a su vez, doctor y Mar del Plata. Y el núcleo principal de toda la frase nominal, a famous doctor from Mar del Plata, doctor sigue siendo el núcleo porque from Mar del Plata depende de doctor, modifica a doctor. Sigamos. Miren el siguiente ejemplo, test, difficult test. Fíjense de vuelta, como test le vamos agregando premodificadores y en la última oración a su vez le agregamos un postmodificador. ¿Sí? Entonces le fuimos agregando adjetivos, artículos y por último le agregamos la preposición at y the medical school y la frase nominal the medical school. Entonces la oración, está bueno ver la evolución porque ustedes van identificando cómo el núcleo de la frase nominal final, esa larga, se mantiene. A medida que lo vamos modificando, se mantiene. The very difficult test at the medical school es toda una frase nominal. Su núcleo es test. Pero recuerden que tenemos 2 frases nominales dentro de una, nuevamente, como en el ejemplo anterior. Por un lado tenemos the very difficult test, una frase nominal, con su núcleo test, y the very difficult funcionando como premodificadores. Y the medical school es otra frase nominal, donde school es el núcleo y the medical es un premodificador. Pero de vuelta, esta frase es introducida por una preposición y toda esta frase at the medical school depende del núcleo de la frase nominal total, que es test. Cuantos más ejemplos hagamos, más claro nos va a quedar. Por ejemplo, el último de esta diapositiva. Miren a room. Emergency room. Crowded emergency room. The crowded emergency room. The crowded emergency room in the hospital. La concurrida sala de emergencias en el hospital. Acá lo que podemos ver es que, bueno, por un lado, room se mantiene nuevamente como resto, como núcleo de la frase nominal, y podríamos decir que la frase nominal va creciendo, ¿sí? Como sucede con el resto. Le vamos agregando emergency. Ahora, fíjense esto, emergency funciona, es un sustantivo, es la emergencia, ¿sí? Emergency, acá como sustantivo, está modificando a room, entonces termina funcionando como un adjetivo en realidad. Crowded, sí es un adjetivo, concurrida. The crowded emergency room. The crowded emergency room in the hospital. Entonces tenemos nuevamente una frase nominal donde podemos encontrar 2 frases nominales adentro de la misma. Por un lado, the crowded emergency room, y por otro lado, the hospital. ¿Las ven ahí? Ahora, el núcleo principal, digamos, el sustantivo principal de toda esta oración es room.
porque in the hospital depende de room, en el hospital. Entonces room es el núcleo de toda la frase nominal. A su vez, es el núcleo de la frase nominal the crowded emergency room. Pero, de la otra frase nominal, the hospital, su núcleo es hospital. Y todo lo que viene antes de hospital o todo lo que viene antes de room son premodificadores. Artículos, adjetivos, otros sustantivos. Como ya hicimos referencia a premodificadores, veamos dos tipos de premodificadores muy importantes. El primero es el artículo, una clase de palabra que se emplea para acotar la referencia a un sustantivo. El artículo definido especifica la referencia que debe ser conocida por el emisor y el receptor de un mensaje, mientras que el artículo indefinido restringe la referencia a un solo miembro de una clase. El artículo definido the, por ejemplo, the tests, the doctor, the patients. El artículo indefinido a, an. Ejemplo, he is a famous doctor. She is an architect. El artículo cero. Ejemplo, students are very busy. Veamos la diferencia entre las siguientes frases. A patient, que significa un paciente, y puede ser cualquiera, no está identificado ese paciente. The patient, que significa el paciente, se refiere a un paciente en particular. Se entiende a quién hace referencia porque ha sido mencionado antes. Y por último, patients, o sea, los pacientes, refiere a todos los pacientes en general, como grupo. Fíjense que a patient, the patient y patients, las tres son frases nominales. A patient, el núcleo, sería patient, y el premodificador es a, ¿sí? En the patient, de vuelta, el núcleo es patient, y el premodificador es the. El segundo es el adjetivo, el cual vamos a retomar en la clase que viene en la unidad 3 y explicaremos ahora brevemente. Un adjetivo es una clase de palabra que modifica o refiere a un sustantivo. En general, se encuentran antes del sustantivo. En la oración My favorite subject is anatomy, podemos encontrar dos adjetivos que anteceden al sustantivo subject, materia, my, adjetivo posesivo, y favorite, adjetivo calificativo. También podemos decir que el sustantivo subject es el núcleo de la frase nominal my favorite subject y que my favorite son premodificadores. A continuación, veremos cómo se clasifican algunos de los adjetivos que aparecen en el apéndice 2.3 de la página 53. Posesivos, my name is Tom, mi nombre es Tom. Calificativos, clinical investigation, investigación clínica. Los calificativos refieren, como vemos acá, a una característica. Comparativos, estos se utilizan para comparar dos objetos, personas, lugares, etc. He's 2 years older than me. Él es 2 años más grande que yo. Según la posición de los modificadores, podemos hablar de pre- o post-modificación del sustantivo. En la página 44 del módulo van a encontrar un cuadro con los distintos tipos de pre- y post-modificadores y su posición en relación al núcleo donde se encuentra el sustantivo. De vuelta, insistimos, lo importante acá es cómo identificamos este sustantivo núcleo. Como dijimos anteriormente, en inglés 1 nos vamos a centrar muchísimo en la identificación del núcleo de la frase nominal, o sea, del sustantivo. Y lo que es la premodificación, todo lo que es postmodificación, lo vamos a ver en más detalle en inglés 2. Por el momento, concentrémonos
en este tipo de estructuras donde el sustantivo núcleo aparece al final de la construcción. Como hicimos anteriormente, que agarramos un sustantivo y le íbamos agregando premodificadores para ver que sigue siendo el mismo núcleo de la frase nominal. Miren ahí abajo, en el cuadro donde dice students, the new students, many students, a student. ¿Qué estamos tratando de verificar ahí? Que la frase nominal mantiene su mismo núcleo. ¿Cuál es? Students, ¿no? En el primer ejemplo es una frase nominal, students, no tiene ni pre ni post modificadores, ahí sola, y su núcleo es students. Ahora, en el segundo ejemplo, the students, ya tenemos un premodificador, que es un artículo definido, y un núcleo, que es students. En la tercera frase nominal, the new students, ya le agregamos dos premodificadores, the y new, ¿sí? Pero el núcleo sigue siendo el mismo, students. Many students, la cuarta frase nominal, lo mismo, el núcleo es students. A student, igual, student sigue siendo el núcleo. Fíjense en la diapositiva, en el cuadro, debajo del núcleo, pusimos una lista de sustantivos, student, doctor, nurse, patient, hospital, que estarían como en el medio entre los premodificadores y los postmodificadores, ¿sí? Entonces, este cuadro lo que tiene interesante es que podemos ver cómo podemos modificar para un lado, para la izquierda, para lo que sería la premodificación, o para la derecha, perdón, sin alterar de ninguna forma el núcleo de la frase nominal. Bueno, continuemos. Vayamos ahora a la página 45 del módulo. Vamos a hacer un poco algunos ejercicios como para seguir practicando. Recuerden, cuanto más práctica, más rápido, más fácil le va a salir identificar el núcleo de cualquier noun phrase o frase nominal, ¿no? Noun phrase en inglés, frase nominal en español. Fíjense, el ejercicio 1 de la página 45 que dice Identify the noun phrase in the sentences below. O sea, identifique las frases nominales en las siguientes oraciones. Dice Consider its pre-modifiers and location in the sentence. ¿Sí? Consider its pre-modifiers. Considere o tenga en cuenta sus pre-modificadores y dónde están ubicados dentro de la oración. Por ejemplo, en la primera, lung cancer is the top cause of cancer deaths in both men and women. ¿Sí? Cáncer de pulmón es la causa principal de muerte, tanto en hombres como mujeres. Entonces, tratemos de identificar estas noun phrases o frases nominales. La primera sería lung cancer, donde el núcleo es el sustantivo cancer y tiene como premodificador otro sustantivo, lung, pulmón, que actúa como adjetivo en este caso. Lo que podemos observar es un claro ejemplo de cómo un sustantivo puede modificar a otro y a su vez cambiar de función. Después tenemos the top cause of cancer deaths in both men and women. Es toda una frase nominal donde su núcleo es cause, ¿sí? Y the top es el premodificador de ese núcleo. A su vez tenemos otra frase nominal que es cancer deaths in both men and women. ¿Sí? Cancer deaths in both men and women. Deaths es el núcleo de esta frase nominal. Cancer es un sustantivo nuevamente actuando como adjetivo, modificando a deaths. Y la última frase nominal sería both men and women. Esta frase nominal, observen que tiene un premodificador, both, y a su vez tiene dos núcleos, men and women. Hagamos la oración B. Fíjense que dice, smoking causes nearly 9 out of 10 lung cancer deaths.
Fumar causa cerca de 9 de cada 10 muertes por cáncer de pulmón. En esta oración tenemos la primera frase nominal o noun phrase es smoking, ¿sí? El gerundio es un sustantivo terminado en ing, como hemos visto anteriormente y en la clase pasada, que los sustantivos pueden tomar la forma de un gerundio. Smoking sería la frase nominal y a su vez sería el núcleo y no tiene ningún pre ni post modificador. Tenemos la frase nominal 9 out of 10 lung cancer deaths, con su núcleo en la palabra, en el sustantivo deaths, y todo lo que le antecede, 9 out of 10 lung cancer deaths, está premodificando a este núcleo, deaths. Bueno, veamos el ejercicio 2, que dice, identify the head, el núcleo, of the noun phrases in bold, ¿sí? De las frases nominales que están en negrita. How would you translate them? ¿Cómo las traducirías? Y dice la primera oración, vamos a hacer la primera. In Britain, doctors must be qualified with a university degree in medicine. Bueno, primero identifiquemos el núcleo, ¿no? The head, el núcleo de la frase nominal. A university degree. ¿Cuál sería el núcleo? Degree, ¿no? Que está al final de la construcción y todo lo que le antecede a university modifican, ¿sí? Son premodificadores del sustantivo núcleo degree. Recuerden que es un artículo indefinido y en este caso de vuelta university es un sustantivo que funciona como adjetivo, está modificando a degree. Por otro lado, tienen que hacer la traducción, que sería en Gran Bretaña los médicos deben poseer un título universitario en medicina. Recuerden que en español hacíamos al revés que en inglés. El núcleo, el sustantivo, el núcleo de la frase nominal va primero y los modificadores van después, en una posición de postmodificación, distinto que en inglés, que van en una posición de premodificadores. Bueno, hagamos un cambio de página, vayamos a la página 46. Fíjense nuevamente en este texto que tenemos acá. ¿Lo ven? ¿Qué nos dice la consigna? Look at the noun phrases. Miremos, observemos las frases nominales. Look at the noun phrases underlined in the text. Subrayadas, ¿no? ¿Las ven ahí? Como celiac disease, small intestine, an immune response. Todas esas son frases nominales. Using the words in the bubble, ¿sí? Las palabras que están a la derecha, en el cuadrado, en la burbuja, form the equivalent expression in Spanish. Acá tenemos que hacer la traducción al español, pasarlas al español. Y ahí nos da el ejemplo, celiac disease, enfermedad celíaca. Esto está en la página 46. Bueno, entonces, look at the noun phrases. Pensemos en eso primero. A ver. Fíjense que estas palabras pueden llegar a reconocerlas, ¿no? Usen, digamos, lo que saben de palabras en español y de palabras transparentes, que ya vimos eso en la unidad anterior, ¿recuerdan? Esas palabras que ya tenemos incorporadas. Utilicemos lo que sabemos. Juguemos no un poco. O sea, nos tenemos que tirar un poco a la pileta en lo que es aprender otro idioma. Hay un poco de intuición, hay un poco de lo que se llama background information, ¿sí? Información que tenemos nosotros, que traemos. Entonces, incorporemos esa información que ya tenemos a nuestra comprensión del inglés a medida que vayamos aprendiendo. Confiemos también un poco en nosotros. Entonces, fíjense que todas esas frases nominales que tenemos subrayadas, celiac disease, small intestine, an immune response, y recuerden que el sustantivo generalmente se encuentra al final, como venimos viendo de la construcción, ahí que están subrayadas. Por ejemplo, celiac disease, que es bastante transparente, ¿sí? Enfermedad celíaca, podríamos decir, celíaco, ahí está la transparencia. Quizás ya la entendemos por lo que venimos trabajando a su vez, pero bueno, primero vamos a identificar en la burbuja las palabras que le corresponden y después abajo
vamos a poner su respectiva traducción. Recuerden que en español podemos usar más palabras para llegar a ese significado que queremos expresar. No tiene que ser una traducción literal, un uno a uno, un one to one. Adornemos un poco. En español recuerden que usamos más palabras para expresar lo mismo quizás que en otro idioma. En otros idiomas como en inglés, por ejemplo. Adornemos las palabras, como decíamos, las palabras traducidas, para que quede bien dicho. Entonces, habíamos visto que celiac disease era una frase nominal, como está subrayada en el ejercicio, en el texto. En esta frase nominal el núcleo es disease y celiac es un premodificador. En el momento de hacer la traducción, en el ejemplo dice enfermedad celíaca. Recuerden entonces que el núcleo de la frase nominal en inglés por lo general está al final de la construcción, mientras que en español está al principio, como podemos ver acá, celiac disease versus enfermedad celíaca. ¿Sí? Miremos otra frase nominal, small intestine. También, ¿dónde está el núcleo en small intestine? Intestine. Y small es un adjetivo calificativo, premodificando intestine. Si tuviésemos que buscarlo en the bubble, en la burbuja, podríamos, intestine es una palabra muy transparente, intestino, y small, ¿dónde estaría small? Busquemos small, pensemos. En este caso no aparece el one-to-one, el literal para small, sino aparece delgado, que en inglés delgado sería thin, no sería small. Pero bueno, miren, acá está la diferencia. Entonces, para small intestine, la traducción sería intestino delgado, donde intestino nuevamente es el núcleo de la frase nominal intestino delgado. Delgado está posmodificando intestino. En el caso en inglés, small está premodificando intestine. Hagamos una más. An immune response. Fíjense, an immune response. ¿Dónde estará el núcleo de esa frase nominal? Nuevamente, al final. Aparece al final. Response es el núcleo. ¿Sí? Y todo lo que viene antes de response lo está premodificando. An immune. An es un artículo indefinido. Immune es un adjetivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué será immune en nuestra burbuja? Inmune. Y response, respuesta. Entonces, an immune response sería una buena traducción, una respuesta inmune. Nuevamente vemos este ejemplo de que en español la frase nominal tiene como el núcleo al principio y los modificadores después del núcleo, ¿sí? En una posición de postmodificadores, mientras que en inglés sucede lo contrario. Los premodificadores justamente se dan antes del núcleo. Les hago una sugerencia ahora, pausen el video y hagan las restantes a ver qué sucede. Después, con la clave de autocorrección, pueden chequear todas las respuestas y ven cómo les fue. ¿Sí? Pero yo ahora haría una pausa y me dedicaría a hacer los ejercicios, esos que faltaron. Ahora nos podríamos preguntar para qué sirve identificar una frase nominal, ¿no? Bueno, cuando funciona como sujeto, sirve para identificar el tema, es decir, aquello de lo que trata la oración. Por ejemplo, la siguiente oración provee una definición de un tipo de doctor. A doctor who treats patients is called a clinician. Un médico que trata pacientes se llama un clínico. Podemos identificar la frase nominal a doctor, su núcleo doctor, y su premodificador, el artículo indefinido a. En este ejemplo, a doctor es una frase nominal, porque, como vimos anteriormente, una frase nominal es una secuencia de dos o más palabras cuyo núcleo es el sustantivo, en este caso doctor, y denota aquello sobre lo que se está hablando. En este caso, una persona que es doctor. Y a su vez no está hablando de nadie en particular, porque la palabra doctor está premodificada por el artículo indefinido a.
Entonces ahí estamos repasando un poco de lo que ya venimos viendo en esta unidad. En el ejemplo a continuación, la frase nominal a group practice se refiere al lugar donde trabaja un médico generalista. General practitioners usually work in a group practice. Los médicos generalistas suelen trabajar en una práctica grupal. Es decir, que una frase nominal puede cumplir distintas funciones dentro de la oración, sujeto, objeto o complemento de una frase preposicional indicadora de un modo, tiempo, lugar, etc. Practiquemos un poco más ahora. Ahora fíjense en este ejercicio de la misma página que el ejercicio anterior. La ven ahí, la página 46. Vamos a hacer hasta el ejercicio C. Está bueno porque vemos que con este ejercicio vemos de forma más clara cómo identificar la frase nominal y cómo puede ir cambiando a medida que le agregamos premodificadores al núcleo. Miren cómo con la misma palabra, health, salud, ¿sí? Una palabra que ya reconocemos, la palabra es el núcleo de la frase nominal. Y en la segunda, por estar antes, o sea, por más que sea un sustantivo, en el segundo ejemplo, funciona como adjetivo. Entonces, donde era en el punto A, health, frase nominal, y a su vez la palabra era el núcleo de la frase nominal, en el ejemplo B, healthcare ya pasa, digamos, siquiera un rol secundario, en el cual no es la frase nominal healthcare, tiene como núcleo care, y health pasa a ser un sustantivo que cumple una función de adjetivo, modificando a care. Ahora miren el ejemplo C. Ni care ni health son núcleos de la frase nominal health care providers, sino providers para ser el núcleo. Entonces, lo que nos damos cuenta es que es fundamental el tema de la posición, de ubicar la posición del núcleo dentro de la frase nominal y lo distinta que es en relación al español, que justamente al revés. A ver, por ejemplo, en el caso A, si yo quisiera hacer la versión en español, ahí sí sería un 1 a 1, health, salud. Ahora, por ejemplo, health care no sería salud, cuidado, sino el cuidado de la salud. Y donde dice healthcare providers, en el punto B, sería proveedores de servicio de salud. ¿Sí? Porque la frase nominal healthcare providers tiene como núcleo, no tiene care y no tiene health, sino providers. Entonces cambió el significado por completo. Hay palabras que vinculan los elementos que componen a una frase nominal y establecen una relación con los mismos. Estas se llaman conectores. Observemos el cuadro. Los conectores de frases nominales más utilizados son and, que significa y, among, entre, in, en, with, con, at, en, without, sin, of, de, but, pero, si no, for, para, through, a través. A su vez, podemos hablar de conectores coordinantes como and o but u or, que vinculan dos sustantivos o frases nominales a un mismo nivel. Por ejemplo, and indica una adición. En la oración Science and technology are closely related. Miren ahí, Science and technology, la frase nominal que tiene dos núcleos, science y technology. Entonces, ciencia y tecnología están muy relacionadas. Por otro lado, cuando se utiliza but con significado de si no o excepto, puede conectar dos sustantivos. Por ejemplo, she's not a staff nurse, but a student nurse. Ella no es una enfermera de planta, sino una estudiante. Por otro lado, tenemos el conector or, que indica una oposición o alternativa. Por ejemplo, celiac disease, or CD, is a disease of the small intestine. La enfermedad celíaca, o ED, es una enfermedad del intestino delgado.
También hay conectores que establecen una relación entre los elementos que componen una frase nominal. Esta relación puede ser de subordinación o dependencia con el núcleo de la frase nominal y se materializa a través de preposiciones como with, con, of, de, for, para, en. Por ejemplo, the Ministry of Science and Technology, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entendemos que el núcleo de la frase nominal es ministry y está compuesta por los premodificadores the, que es un artículo definido, y que la frase preposicional of Science and Technology depende de él. Es decir, reconociendo ministry como núcleo, sabemos, aunque de manera incompleta, a qué se refiere la frase nominal. La frase of Science and Technology nos indica una clasificación, pero sin la referencia de ministry no entenderíamos cuál es el elemento clasificado. Es por eso que se establece una relación de dependencia de la frase preposicional of science con el núcleo de la frase nominal ministry. Bueno, último ejercicio de la jornada. Fíjense en la página 48 del módulo, donde dice Identify the head. Bueno, acá tenemos a disease of the small intestine, a graduate from the medical school. Fíjense cómo las frases preposicionales, que ya las vamos a estudiar más adelante, empiezan con of y from, dependen del núcleo principal. Por ejemplo, tenemos toda una frase nominal, a graduate from the medical school, la cual la podría reemplazar directamente por un sustantivo, Lucía, supongamos, un nombre propio. A su vez podemos ver que from me rompe la frase nominal, como ya vimos anteriormente, y me introduce otra frase, the medical school, donde el núcleo es school y the y medical son los premodificadores. Entonces, si tomo toda la frase nominal junta, el núcleo va a ser graduate, porque la preposición from nos introduce otra frase nominal. The medical school es una subordinada de graduate, donde school va a ser el núcleo y the medical van a ser premodificadores. Entonces, identifiquemos, como dice la consigna, identify the head of the noun phrases below. Identifiquemos el núcleo, ¿sí?, de las frases nominales. Por ejemplo, en la primera, a disease of the small intestine, el núcleo es disease, ¿sí? Tenemos el premodificador a, disease como núcleo, y después la otra frase nominal es the small intestine, pero es una frase nominal subordinada. Entonces, el núcleo de la frase nominal total de la macro, como dijimos, es disease. Y una traducción podría ser una enfermedad del intestino delgado. Hagamos otro ejemplo. A graduate from the medical school. ¿Cuál es the head of this noun phrase? ¿Cuál es el núcleo de esta frase nominal? Graduate. ¿Sí? El premodificador es a y tenemos otra frase nominal, the medical school, pero nuevamente, como ya dijimos, está subordinada. Entonces, la frase nominal de medical school tiene como núcleo school, como premodificadores de medical, pero depende de graduate. Por eso, el núcleo de la frase nominal, a graduate from the medical school, es graduate. Entonces, en la columna donde dice head, vamos a poner graduate, graduado. Y en la columna donde dice translation, vamos a poner a graduate from the medical school. La traducción, ¿cuál sería? Un graduado de la escuela de medicina, por ejemplo.